Hoy yo te voy a decir qué hay entre Carúpano y Cumaná, porque el viaje no es el destino, el viaje es también la carretera. Así que anota para que te detengas en todos los sitios que te voy a decir y conozcas, averigües, indagues, te metes por los caminos que no son, a ver a dónde te llevan, goza el viaje. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Disbattery Lubricantes y Fulgor. Arrancamos en Carúpano. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer en esta ciudad? Pues comer empanadas, como en todo el oriente venezolano. Me dijeron que usted tiene un montón de años aquí haciendo empanadas. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significan las empanadas en el oriente venezolano? Aquí tuve mis hijos y son profesionales todos. ¿Cuántos hijos tienes tú? 5 hijos. El tamaño de las empanadas. La iglesia de Santa Catalina. Y justo enfrente de la iglesia de Santa Catalina está la Plaza Colón. Miren esto, está vacío. Se desapareció la estatua de Colón. Yo quiero ir a buscar la estatua de Colón. Me dijeron que esto se llama el pasaje Colón. ¿Será que Colón está metido aquí en este pasaje? Señora, ¿usted sabe dónde estará Colón? No. ¿Usted cree que la estatua de Colón esté por aquí en este pasaje? Al señor le dio mucha risa. ¿Usted tiene idea de dónde estará la estatua de Colón que no está en la plaza? Todos nos preguntamos eso, ¿dónde está? El misterio de la estatua de Colón. Mi papá me enseñó que las ciudades se conocen por sus mercados. Así que yo, rindiéndole homenaje a la enseñanza de mi papá, me vengo hasta el mercado de Carúpano, que visité montones de veces con mi papá. Y aquí me consigo a la primera señora en su mercado de Carúpano. Estos son Mejillones. ¡Qué belleza de mejillones! Miren todas las flores que se consiguen en el mercado de Carúpano. Arepas de maíz cariaco. Eso solamente se consigue aquí en Carúpano, ¿verdad? Quiero que sepan que estas arepotas están calienticas y todo. La auténtica morcilla carupanera, la mejor que hay, la de Anderson. ¿Es o no es? Vamos. Y aquí está Teresa. Me dicen que le cantas una canción a la Virgen del Valle. La patrona poderosa, ya Carúpano llegó al templo de Santa Rosa. Fue grata, maravillosa la noticia de ese día. Que lo que yo más extraño del mercado de Carúpano es la plaza del pescado. Y siempre son mujeres las que están vendiendo el pescado. ¿Qué estás vendiendo tú aquí hoy? ¿Hace cuánto vendes pescado aquí? Tengo como más de 20 años. Tienen el pescado salado. ¿Qué se hace con pescado salado? Se guisa, se hace sopa. Miren el tamaño de este jurel. Este sitio me encanta, es que me gusta muchísimo. ¿Qué haces tú aquí en el mercado? ¿Ese es tu hijo? Sí, ese es mío. Así es como trabajan estas mujeres de aquí. Si hay que traerse a los muchachitos, pues se traen a los muchachitos. Los mercados hay que visitarlos, porque es en los mercados donde tú entiendes a la ciudad. ¿Pueden creer que conseguimos? ¿Quién nos va a contar la historia de dónde está Colón y cómo fue que se desapareció? ¿Qué se hizo esa estatua, Carmen Elena? Bueno, desapareció una noche, una madrugada, no sé, levantaron esa estatua allí y lo lanzaron. Y se hizo un seguimiento donde luego se consiguió esa estatua en lo que fue en la calle Monaga. Allá estaba puesta, pues. Luego de allí, alguien la lleva al espacio donde funciona el Museo Histórico del municipio,
ahí está, y se encuentra, yo estuve ahí presente, está en perfectas condiciones. Vamos a ir a ver la estatua de Colón en el Museo Histórico. Todo parece indicar que la estatua de Colón está aquí, en el Museo Histórico de Carúpano. Pero miren esa maravilla de imagen de Colón, imponente. Y yo creo que lo único que está pidiendo es que la saquen de aquí, que le den su libertad. Bueno, Colón, lo único que te puedo decir es que van a hacer una consulta popular para ver dónde te ponen. Nos despedimos de ti y ojalá que cuando volvamos a Carúpano ya estés en tu plaza. ¡Chao! En Carúpano tengo que visitar la Plaza de Santa Rosa porque justo aquí está la Catedral de Santa Rosa de Lima. Me pone tan contenta entrar a la catedral y verla tan bella, tan pintadita. ¿En qué año se hizo la catedral? La construcción es del año 58. ¿Y todos estos vitrales? Son alusivos a la vida de la patrona. De Santa Rosa de Lima. De Santa Rosa de Lima. Luego, la que estaba en la nave central, en la cúpula central, es de Santa Catalina de Siena. Visiten la catedral porque está hermosa, es muy fresca y la mantienen impecable. Y así visitan a la patrona de Carúpano, Santa Rosa de Lima. En Carúpano hay que comprar chorizos y morcillas. Para allá vamos. Pues llegamos y no están haciendo ni chorizos ni morcillas, pero ya Elena tiene unos listos y yo se los voy a enseñar. Aquí los van amarrando. Miren, aquí está la morcilla, la auténtica morcilla carupanera. Pero ustedes saben lo que yo les quiero enseñar, que a mí me pareció loquísimo. Miren, estas son las tripas. Estas son tripas de cochino. Miren eso. Miren el puño de tripas infladas. La auténtica morcilla carupanera. ¡Perfecta! Este equipo sale de Carúpano comiendo cepillados eucalipto. ¿De qué lo pediste tú? Tamarindo. Parchita. ¡Ay! ¡Ay! Y yo lo pedí de jovito porque eso nunca hay. Muchas gracias. A usted. En esta carretera siempre hay gente vendiendo maravillas. Chicharrón y tostón. ¿Qué estás vendiendo tú ahí? Y turrón de coco, mi reina. Drani, ¿qué tal tu turrón de coco? Ahí está. Cuando vean este letrero que dice Guatapanare, párense aquí porque miren, pepitona, es como todo como un ajicero. Vamos a llevar 3. Uno para Brani, uno para Edward y otro para mí. Hay que aprovechar las delicias del camino. ¿Cómo no te vas a parar en un letrero que dice Cariaco? Con todo ese montón de letras. Tú entras a Cariaco y de repente te consigues con esta imagen. ¿Quién puede creer que Moisés está aquí y que va a abrir una piscina en 2? Pero eso no es lo único. Sigues adelante como que si fueras a entrar a Egipto. Estas son las sorpresas de la carretera. Si tú sigues de largo en Cariaco porque ay, que tengo que llegar para Cumaná, te pierdes esta maravilla donde vamos directo a las aguas termales de Moisés. Me emociona muchísimo conseguirte aquí porque no sabía que te iba a conseguir. ¿Cómo llegaste tú aquí? Te conseguiste esto y tuviste la visión para hacer este espacio. Que desde muchacho hacía unos recorridos en esta zona y en aquel entonces vi cosas muy extraordinarias. Fui poco a poco comprando, adquiriendo el terreno. Bueno, yo me voy a meter. Yo tengo siempre mi traje de baño abajo porque uno nunca sabe. Esta felicidad de tener esta agua de manantial para mí solita es realmente un privilegio. El agua mana del fondo.
¡Qué sabroso esta piscina Babitón! ¿Ustedes están viendo el tamaño de estos peces que hay aquí? Son cachamas gigantes. Me voy a meter en un coral gigante. Miren por dónde me estoy metiendo. ¡Qué cosa tan loca! Julio, tremendo coral, qué sensación tan loca. Es un ojo de agua, ahí el agua nace, se llama Nilo Azul. Ustedes pueden venir aquí a pasar el día, esto está en Cariaco, y gozarse estas aguas de manantial únicas en Venezuela. Esta es una zona de aguas termales toda aquí en Cariaco. Ahora queremos llegar a Cocolán y ustedes no se imaginan lo que nos está recibiendo. Nosotros como caraqueños sabemos lo que es eso. La guacamaya gigante que le pasa por abajo. ¿Dónde estaré metida yo? Es la boca de un caimán. Porque resulta que en Cocolán Jesús decidió hacerle un homenaje a la naturaleza. ¿Cómo es eso, Jesús? Bueno, realmente llegamos hace 23 años a Cocolán. Era pura mata de coco, por eso le pusimos Cocolán, la tierra del coco. Y lo hemos ido consolidando gracias a toda esa gente que nos ha apoyado a impulsar esto hacia adelante. Y los niñitos felices bañándose al lado de su cisne. También andamos en la modalidad del hotel. Tenemos 65 habitaciones. Esta es la piscinita para el rinoceronte, donde también se baña la gente. ¿Estás contento con lo que has hecho aquí? Lleno de felicidad. El único sitio donde a mí me gusta quedarme aquí en las aguas termales por Cariaco es en el Portal de los Sueños. Porque yo me levanto temprano, salgo de mi habitación, oigo a las guacharacas y camino por este jardín directo a mi poza de aguas termales, estos manantiales de por aquí. Además, este es el único lugar donde se respeta el silencio de la naturaleza, donde lo que oyes es eso, las guacharacas. Y aquí llego a la poza. Viene desde allá, entra y sale por aquí. Eso es pura agua de manantial. Así que llegó el momento de meterme en mi poza de agua de manantial aquí en el Portal de los Sueños con este silencio, sin tunca tunca. Así es la Guarandinga, las sorpresas del camino. Aquí todo el mundo tiene una poza con agua de manantial. Una cosa loca. Tienes tu poza, así que tú te puedes estar bañando allí mientras te preparan la comida en aquel lugar. Quiero que sepan que esto además es posada. ¿Quiénes inventaron este lugar? Son Lewis y Ana. Mi padre, el negro Moya, Ángel Moya, creó esta casa para pasar los fines de semana. Lo convertimos en una posada. Contamos con 5 habitaciones, capacidad para 25 personas, habitaciones multifamiliares. ¿Y el restaurante funciona para todo el mundo? Sí, para todo el mundo. Tenemos muchos clientes que vienen de la zona de Carúpano, la zona de Cumaná, solamente vienen a almorzar. Miren, tortilla de calamares y camarones. El director ya empezó a hartar. ¿Qué tal? Buenísimo. Dime tú si no son extraordinarias esas aguas termales. Se deben a la falla de Cariaco. Seguimos en nuestro viaje de Cariaco a Cumaná viendo qué hay. ¡Rumbo a Cumaná!
En Cerezal se tienen que parar por las cestas. Miren este camión tiene que, tiene que ser para arriba. Miren la cantidad de cestas que hacen en Cerezal. A mí lo que me fascina es la variedad. Cerezal, el pueblito de Cerezal en plena carretera. ¿Qué es esto? Dulce de maní de coco. Qué felicidad. Este equipo no sé si nos harta en este carro. Ya te voy a dar la plata. Nos paramos en la peña y miren lo que hay aquí. Una barbería y aquí le están cortando el pelo al pana. Mírame la elegancia de corte que le están haciendo al pana aquí. ¿Qué tal? ¿Estás contento con tu corte? Sí, claro. ¿Te das cuenta por qué te tienes que parar en el camino? A lo mejor andas todo peludo, esmelenado, te paras aquí. ¿Cómo te llamas tú? Anthony. Y Anthony te corta el pelo. Perfecto, Anthony. Chévere, gracias. Y ahora nos paramos aquí en el sector La Peña. Ajá. Todo esto te lo da el Golfo de Cariaco. Aquí vamos a probar. ¡Qué gustoso! Por eso es que se tienen que parar en La Peña, buscan a Magali, prueban sus coctelitos que hacen este vasito y además aquí los tienen para llevar. Para que ustedes vean lo que yo hago por los varones después que los he tenido sin las esposas tantos días. Rompe colchón para que lleguen poderosos y las mujeres que me lo agradezcan a mí. ¿Cómo no me voy a parar en un pueblo que está así frente al mar? Con esta maravilla de malecón y este mar bendito. Señor, estoy grabando. Disculpe. ¡Emilio! No lo puedo creer. ¿Y qué haces tú en San Antonio del Golfo? Yo vivo aquí. ¿Se dan cuenta por qué uno se tiene que parar en el camino? ¿Te consigues a Emilio Lovera? Bueno, no en tanto pueblo, pero en este sí. Emilio, ¿tú puedes ser mi guía? Bueno, te puedo enseñar algunas cosas. La gente aquí está acostumbrada a este paisaje y no se da cuenta porque nace con él. Pero el que viene aquí y ve este paisaje dice, ¿cómo pueden ustedes vivir sin mirar para allá? Yo las veces que viajo de Caracas para acá me tardo 9 horas porque me paro en todos lados y compro casabe, compro ají dulce, de todo lo que veo por en el camino? Claro, llego cargado y no debo de salir mucho. Emilio es de los nuestros. Se dan cuenta que hay que pararse en el camino. No lo digo yo solamente, lo dice también Emilio. Esto es lo que yo llamo coronar. ¿Ahora para dónde vamos? Bueno, mira, vamos a ver si Charo tiene chorizo. ¿Cómo pueden saber mal algo que se llame chorizos de pernil ahumado? Eso no puede saber mal nunca. Ojalá que los tenga. Ojalá que los tenga para que los prueben. ¡Charo! ¡Ven acá! ¿Tú sabes qué me trajo? Aquel que te hizo la mejor propaganda fue Emilio. Esto es lo máximo. Aguamansa es una posada con todas las de la ley. Pero mira qué lugar tan chévere, vale. Es que esta agua aquí siempre es así, ¿verdad? Aguamansa sí que te la tiene. Es un golfo muy grande. De hecho, un marino me dijo que esto no era un golfo, que esto era una bahía. Ah, porque O sea, tú ves de Cumaná aquello allá. ves Araya y de Araya ves Cumaná. Y esa es la diferencia entre bahía y golfo. Entre bahía y golfo, esa es la diferencia supuestamente, porque las puntas se ven. Ajá, Ginette, tú eres la encargada de aquí. ¿Qué ofrecen ustedes aquí? Alojamiento principalmente. ¿Y esta cocina que tienes aquí? Las personas que vienen a alojarse nada más tienen que traer su ropa y lo que van a comer. La gente misma cocina. Sí. Y si no quieren, bueno, yo estoy a la orden y les puedo colaborar también en eso. Ginette cocina muy bien, exquisito y por supuesto todo del mar. No se hable más, Ginette. Eso significa que uno se viene para acá y tú te encargas de todo. Sí, así mismo. Listo. ¿Cuántas habitaciones tienen? Tenemos 4. Aguamansa en San Antonio del Golfo, donde nos trajo Emilio para que conociéramos su vecindario, porque él es de aquí. Claro. Asimilado. Emilio, aquí sí es verdad que yo he venido sopotoscientas veces. ¿Tú también? También, aquí es un sitio donde preparan un pabellón extraordinario.
Bienvenida No. nuevamente a tu casa. Me trajo Hola. Emilio también, pero yo dije Gracias. quiero ir al almendrón. Sí, señor, y te esperábamos con mucho cariño. Miren, aquí les voy a enseñar lo que dice Emilio de que el mar te moja la comida. Miren eso. Mira, después de la Paporria, ¿para dónde me vas a llevar mi guía en San Antonio del Golfo? Bueno, mira, a pesar de que el paisaje de San Antonio es tan marino, tan salado, tan azul, aquí hay muchos sitios de ríos, de agua dulce. Entonces podemos ir si quieres. Pues me parece perfecto porque es una buena manera de bajar las caraotas. ¿Qué te enamoró a ti de esta zona? Que tú podías estar en un pueblo donde todo el tiempo estaba de fiesta. En los pueblos cuando hay fiestas siempre se arman unos zafarranchos, ¿no? Puede haber algún zafarrancho como cualquier otro, pero no pasa de unos jalones de pelo y de muertos y heridos. Yo no recuerdo cosas aquí en San Antonio. Emilio, este es un trapiche. No vale, vamos a bajarnos, Emilio. A mí esto me parece fascinante. Miren, no es tan usual conseguirte al trapiche en pleno funcionamiento. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos, ¿van a seguir vaciando? Ajá. Aquí tienen, esta es como la melaza. El papelón. El papelón. Yo le puedo meter el dedo a esto, eso está muy caliente. ¿Qué hablas? El postre porque ya estamos comiendo. Ah, ok. Está bueno, ¿eh? Estas máquinas son a gasoil y tienen esta parte que es la que muele, esos cilindros. Tú metes la caña por aquí arriba. Sí, Empiezan esos rodillos, empiezan a triturar la caña, el jugo viene para acá y de aquí se lo llevan para allá. Emilio, ¿a ti no te asombra cómo hay procesos que se mantienen siempre tan genuinos y tan que no pueden cambiar? Hay una razón para eso y es que cada vez que se ha intentado modernizar profundamente un proceso tradicional que da un sabor, un olor, una textura tan especial, que la convierten. Esto no es igual, esto no me sabe al papelón que se hace en los trapiches de Sucre. Hay que volver a hacer papelón a la manera tradicional para que la gente vuelva a probar papelón del que probó tu abuelo, tu bisabuelo y todo eso. Así es. Emilio, este río está esquivo. No, ya vamos a llegar. El río creo que le dicen el Limón, pero el pozo que vamos sí se llama Los Tres Toletes. En esta poza, que era por donde se cruzaba para allá, habían tres toletes. Tres toletes llaman aquí a un tronco de árbol. Okay. Era una poza encantada y esos toletes eran mágicos. Porque cuando tú te acercabas y no eras de aquí, los tres toletes se alejaban a la otra orilla. Y cuando sí eras de aquí, los tres toletes venían a recibirte. Pero a ti ya se te acercarían porque ya tú eres Ya local. me conocen, ya he venido y me he bañado con ellos ahí. No, mentira, ya esos tres toletes desaparecieron. Bueno, yo voy a ir por ahí por un montecito para ponerme mi traje de baño. Valentina, ¿te gustó el paseo? Bueno, me dejaste bañándome solo en el río, pero el paseo me fascinó. Bueno, entonces te voy a compensar lo de haberte dejado solo bañándote en el río, invitándote para una salida formal a uno de los pocos sitios por aquí que vas a conseguir de este tipo. Adelante. Un sitio nocturno. Es un sitio nocturno, se llama el Sambilito Sport Bar. ¡Qué cosa tan fantástica! Es un sitio de rumba, pero básicamente inspirado en los sport bar. O sea, aquí se puede ver el fútbol, el béisbol, los deportes que le interesan a la gente de aquí. Pero definitivamente tú eres Emilio de San Antonio del Golfo. Bueno, hasta con tu sport bar. Y tienen una rocola. Una rocola del año 65. Mire, y el VIP del sport bar. Eso que ven allá es el mar. Pero qué cosa tan maravillosa. No, y lo mejor es que que me llevo ese recuerdo de lo que me dijiste hoy, es que no es, digamos, el sentido de viajar, de agarrar carretera, no es llegar,
es No. el viaje en sí. El viaje comienza al salir de tu casa. Sí. Y no termina cuando llegas, termina cuando te devuelves para tu casa. Sí. Y toda la experiencia hay que vivirla. En la carretera, la gente, los atardeceres o los amaneceres, todo está en la carretera. El paisaje de Venezuela es una de las pocas cosas que no se expropian. El glamour convertido en posada. Aline es francesa. ¿Cómo llegaste tú a este paisaje tan remoto de Venezuela? Fuimos varias veces de vacaciones por Venezuela y me encantó el país. ¿Cómo te recibió Venezuela? Hay personas que me están ayudando, otras no, pero de verdad, para llegar a este punto me falta mucho apoyo. Los jardines. Estoy asombrada con el buen gusto y la frondosidad de los jardines, Aline. Yo hice todo. Sí. Todos los jardines, cada matica, todo. Se te nota que estás feliz aquí, ¿no? ¡Qué La bueno, decoración. Aline! ¡Qué sabroso! Cumaná es la avenida perimetral, donde van a conseguir los coctelitos de la perimetral. Miren. Todo está fresco de primera calidad. Los coctelitos de la perimetral. Este es un clásico de Cumaná. Imposible salir de Cumaná sin tus tabacos Crispín Patiño. Con nuestra maestra tabacalera María vamos a ver cómo se hace un Crispín Patiño después que sacamos esas hojas ya fermentadas de allá. Vamos a empezar, estás viendo cuál es el procedimiento aquí. Tenemos 4 hojas de tipos diferentes de hojas de tabaco. 5 diferencias, uno dulce, uno amargo, uno suave y uno término medio. Y con esas 5 hojas se hace un tabaco. Un solo tabaco. O sea que esto sigue siendo un proceso netamente artesanal. Netamente. Aquí, después de hacer el armazón, que tuviste anteriormente, prensamos el tabaco acá. Ah, mira. Compacto. Ah, no, Así vale. Miren esta perfección de tabaco. Ahora aquí yo te voy a enseñar lo que es el encapado. Yo estoy asombrada Mira cómo se tira. de la minuciosidad de uno por uno. Mi escuela fue mi abuelo y los canarios de La Palma. Y aquí le damos este toque. Aquí lo picamos. Es el tabaco. Esta elegancia de tabaco. Los caminos abiertos, tenemos las dos. Con los tabacos Crispín Patiño. Así no hay es. camino que se lo cierra. Hasta Cumaná nos trajo el mar. ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! Yo tengo que visitar esa playa tan estelar para contarte. ¿Cómo llegaste tú a enamorarte de esta playa? En el año 65 con mi papá. ¿Eras un niño? Sí, me trajo por primera vez. ¿Y cómo fue que después resolviste hacer vida aquí con tu posada ñafefa? Me ofrecieron unas casas y dije, bueno, vamos a hacer una posada. ¿Tú dirías, Carlos, que ahorita todo el que viene a Playa Colorada puede estar tranquilo y hasta acampar aquí? Sí, te puedes venir con un chinchorro, amarrarlo en dos cocoteros y te puedes dormir tranquilo, que la mitad del pueblo te va a estar pendiente, que no te pase nada. Tú naciste en España. Sí. Te viniste para acá de niño. Te enamoraste de Playa Colorada. ¿Tú sientes que te vas a quedar aquí en Playa Colorada para el resto de tu vida? Nunca me voy a ir de aquí. Esto sí me gusta a mí. Salir a navegar por la mar salada. Vamos a conocer la piscina, que es un bajo, donde es riquísimo bañarse porque eso tiene como 4 metros. 3, 2. Esas son las bondades del Parque Nacional. Hasta aquí nos trajo el mar.